Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Recordamos hoy con amor y devoción a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María y abuelitos de Jesús. Una antigua tradición, registrada ya en el siglo II, atribuye los nombres de Joaquín y Ana a los padres de la Virgen María. El culto aparece para Santa Ana ya en el siglo VI y para San Joaquín un poco más tarde. La devoción a los abuelos de Jesús es una prolongación natural al cariño y veneración que los cristianos demostraron siempre a la Madre de Dios. San Joaquín y Santa Ana debieron, sin duda, pensar muchas veces que algo grande quería Dios de aquella hija suya, tan hermosa, tan pura, tan llena de tantos dones humanos y sobrenaturales, y seguramente la ofrecerían a Dios, una y otra vez, como los hebreos solían hacer con sus hijos. Como bien dice el Papa Francisco, en aquella casa creció nuestra madre acompañada por el amor y la fe de San Joaquín y Santa Ana. Fue en su casa donde aprendió ella a escuchar la voz del Señor y a seguir su voluntad. Qué hermoso que resulta también pensar en Jesús como niño, como joven, como hombre, amando, cuidando y respetando a sus abuelos. Es una imagen en la que pocas veces hemos meditado. Ojalá todos nosotros, como auténticos cristianos, sepamos amar, respetar y honrar a nuestros ancianos, a esos abuelos y abuelas que nos transmitieron, a pesar de sus muchas carencias y limitaciones, el amor y la fe que aún conservamos en nuestro corazón. Los cristianos repudiamos toda ley que atente contra la vida de nuestros adultos mayores. Nada justifica la violencia, el desprecio por la vida, ni el maltrato para con una persona mayor. Cuidemos y amemos a nuestros viejitos. Son una fuente de sabiduría. Y recordemos que tarde o temprano, nosotros también seremos ancianos. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven ahora y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y yo me pregunto, ¿en verdad vemos? ¿En verdad oímos? ¿En verdad podemos ser contados entre los privilegiados, entre los dichosos de los que habla Jesús? Oír y conocer la palabra de Dios a través de Jesús o gracias a Jesús es en realidad un privilegio incomparable que no todos tienen. Y para ser honestos, debemos de reconocer que no siempre valoramos adecuadamente el tesoro que Jesús nos ha concedido tener. Por ejemplo, preguntémonos, ¿cuántos cristianos católicos y no católicos conoces que nunca leen ni meditan la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos conoces que nunca oran? ¿Cuántos católicos conoces que nunca van a misa? O peor aún, ¿cuántos de nosotros vamos a misa, sí, pero para cumplir con el precepto, por miedo, para cubrir las apariencias, pero sin poner en práctica
lo que hemos meditado? Podría parecer esta una reflexión bastante pesimista, pero yo diría que es más bien realista. Ojalá estuviéramos exagerando en nuestra percepción, pero ustedes y yo sabemos que no es así. Los diarios y los noticieros nos lo confirman día a día. Vivimos un tiempo de crisis en la fe. Ya nada es pecado, los valores se han invertido. Para algunos lo bueno es malo y lo malo es bueno. Vivimos en medio de la cultura de la muerte y el descarte. Descartamos lo bueno para quedarnos con lo malo. Por eso yo les invito hoy a meditar. Reflexionemos muy bien en la lectura del Evangelio que se nos propone hoy. Ustedes y yo tenemos el privilegio divino que muchos no tienen de conocer, leer, oír, estudiar, reflexionar y meditar la palabra del Señor, el Evangelio de Jesús, de cantar alabanzas al Señor y de predicar libremente en su nombre. ¿Por qué somos privilegiados? ¿Por qué nosotros? Eso no lo podemos responder. Es que es un misterio divino el que el Señor nos haya concedido a nosotros conocer a Jesús y su Evangelio. Todos sabemos de las barbaries que se cometen a diario en países lejanos contra los cristianos y en países no tan lejanos también. Muchos hombres y mujeres quisieran tener el privilegio de por lo menos tener su propia Biblia. Muchos sueñan con tener un día, un espacio para orar y celebrar la Santa Misa sin miedo a las represalias. Muchos hombres y mujeres en el mundo entero anhelan un día poder cantar alabanzas al Señor en completa libertad. Muchos hombres y mujeres se consumen ahorita en este momento en el silencio mortal de una cárcel, sin poder predicar, sin poder hablar con nadie de Jesús. Pensemos en tantos sacerdotes que han sido encarcelados y padecen la tortura y el maltrato, y no pueden ya celebrar los sacramentos, y tan solo esperan que suceda un milagro. Pensemos hoy en tantos millones de personas que en toda su vida nunca han oído hablar de Jesucristo. Dichosos son en verdad nuestros ojos cuando recorren las páginas hermosas del Evangelio. Muchos justos y profetas hubieran querido leerlas también. Dichosos son nuestros oídos que desde que éramos pequeños escucharon hablar de Jesús y de su reino. Muchos justos y profetas anhelaban escuchar al Mesías prometido. Benditos sean nuestros abuelos y abuelas que nos inculcaron la fe, el amor, el respeto por lo que es sagrado. El conocer al Señor, el poder cantar, predicar, orar, el tener la inquietud de saber más y más de Él, es en verdad un don, una gracia que el mismo Jesús nos concede. Y como es un don, no se puede guardar, ni esconder, ni enterrar. Porque como Él mismo lo dice en otra parte de su Evangelio, nadie enciende una luz para ocultarla debajo de la cama. Esto quiere decir que si tenemos este privilegio incomparable e inmerecido, es para salir llenos de gozo a compartirlo con nuestros hermanos. Solo entonces seremos tan dichosos como dice Jesús, cuando seamos capaces de salir de nosotros mismos para ir en busca del hermano, para compartir la buena nueva de Jesús. Allá afuera hay una sociedad ciega y sorda que necesita ver y oír. Allá afuera hay una sociedad enferma que necesita ser sanada. Allá afuera hay una sociedad esclava que necesita ser liberada.
La Virgen María desde pequeña escuchó hablar en su hogar de las maravillas del Señor. Santa Ana y San Joaquín se encargaron de depositar en ella las semillas de la fe. Ella creyó y alimentó su fe en el amor. Fue dichosa por haber creído. Y cuando Dios le concede el magno privilegio de ser la madre de Jesús, ella no se lo guarda, no lo esconde, ni lo niega. Ella, llena del Espíritu Santo, entona el Magnificat, un cántico de alabanza al Señor, y corre a casa de su prima Isabel para servir. Ella generosamente acepta ser la madre de Jesús y lo ofrece al mundo entero. Nosotros, al igual que la Virgen María, hemos sido muy bendecidos y privilegiados. Nosotros también hemos sido educados en la fe y llevamos a Cristo en nuestro corazón. No se trata entonces, hermanos y hermanas, de vivir un cristianismo mediocre, de mero cumplimiento, de mera apariencia, fingiendo ser lo que no somos en realidad. No se trata de vivir una fe con corazones apagados y aburridos. No se trata de servir por costumbre. Se trata de vivir nuestra fe con alegría. Se trata de asumir el incomparable privilegio del cual hemos sido depositarios. Se trata de salir con el corazón lleno de gozo para anunciarle al mundo entero las buenas nuevas del Evangelio. En este día de San Joaquín y Santa Ana, encomendamos con mucho cariño a todos esos abuelos y abuelas que tenemos aún a nuestro lado. Vamos a orar. Señor Jesús, tú que naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana, mira con amor a nuestros abuelos de todo el mundo. Protégelos. Ellos son fuente de riqueza para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos siendo jóvenes y también en la vejez, para que continúen siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales de la familia, tesoros vivientes de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean verdaderos maestros de sabiduría y de valores, que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su experiencia humana, de fe y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que nunca sean ignorados o excluidos, jamás maltratados, sino que encuentren siempre respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse amados y acogidos todos los años que tú les hayas concedido vivir. María, Madre de todos los vivientes, protege siempre a los abuelos. Acompáñales en su peregrinaje terreno y con tu oración de intercesión, ayuda a todas las familias para que su centro sea siempre el Señor Jesús. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Hermanos y hermanas, muchos justos desearían tener el privilegio que nosotros tenemos. No seamos insensatos. No dejemos pasar la oportunidad de verle cuantas veces podamos verle. Vayamos a visitarle en la Eucaristía y también en el hermano necesitado. No perdamos la ocasión de escucharle una y otra vez en su palabra. Vivamos ya un cristianismo auténtico, empapado de la alegría del Evangelio, la alegría de Jesús. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.